Hola, hola, muy buenas noches, querida Iglesia Vida Nueva, Dios le bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, así que los que están aquí, muy buenas noches, y los que están del otro lado, Dios le bendiga. Esta es una noche especial porque hemos venido a buscar el rostro de Dios, hemos venido a buscar de su presencia para salir de este lugar renovado. Amén. Como siempre lo hacemos, queremos comenzar leyendo Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, querida mujer que está aquí, querida iglesia, levante una mano al cielo como señal de alabanza y de adoración. Podemos ver que este es un pacto de Dios hacia Salomón, un pacto donde le dijo: yo he oído tu oración, yo he oído la oración, tu ruego, y el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Nosotros no debemos temer, no debemos amedrentarnos, porque el Señor es nuestro pastor y Él nos va a sacar en victoria, ¿sí? Para que nosotros podamos reverenciar su santo, bendito y glorioso nombre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a consagrar la reunión de esta noche. Bendito Dios, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo. En esta noche declaramos tu presencia, tu poder. Señor, sabemos que tus oídos están abiertos sobre este lugar, sobre esta tu casa, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, guarda, Señor, cada vida, cada mujer, cada persona que va a escuchar el mensaje, la predicación. Señor, bendecimos la vida de la pastora Emma Flores. Señor, declaramos, Señor, tu bendición, tu cobertura sobre su vida. Señor, sella sus labios con la zarra del Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vas a hacer en esta noche. Declaramos que hay victoria, declaramos que los cielos se abren. Señor, guarda, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, vía internet. Bendice, Señor, la consola, los parlantes, todo lo que va a salir, Señor amado, que sea, Señor, acorde a tu voluntad, Señor. Que las ondas, Señor, sean conforme a tu voluntad, Señor. Toma control en esta noche, Señor, de la reunión. Tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas. Declaramos victoria, declaramos que los cielos están abiertos, declaramos que tú reinas con poder y con gloria. Tú eres maravillosamente bueno y fiel, Señor. Padre, te damos la bienvenida a este lugar. Bienvenido, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Hemos venido a buscar tu rostro, que primeramente queremos ser alineados para que tú nos transformes. Gracias, Jesús. Apresura los pasos de aquellos que vienen impedidos, que vienen en el camino, pero que esta palabra de esta noche sea, Señor, anidada en nuestro corazón. Señor, podamos estar receptivos a lo que tú tienes, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y dele un fuerte aplauso a Jesús. Los que están en esta noche, y si ese aplauso es para Cristo, que sea más fuerte, que llegue a los cielos de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dejamos, ¿sí?, a la pastora Emma. Dios le bendiga. Bendiciones, buenas noches. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor en esta noche. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad una vez más de poder escuchar tu palabra, de compartir el mensaje de salvación, de vida. Así que saludamos en esta noche. Iglesia Vida Nueva les da la bienvenida a todos los que están presentes y a los que están del otro lado, que están conectados y que no pueden venir o que están viniendo los domingos, que puedan recibir de parte de Dios lo que su corazón está anhelando. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento. Estamos viviendo un tiempo hermoso de clima. Nos está dando el Señor ya la despedida
antes de entrar al otoño, ¿no? La renovación de todos los árboles, qué hermoso que la naturaleza se renueva. También nosotros, los hijos de Dios, tenemos cada día la oportunidad de renovarnos espiritualmente. Amén. Bien, hoy tengo un mensaje que para mí es bastante, no es fácil, no digo difícil, pero no es fácil poder transmitir lo que la palabra del Señor dice y nos quiere hablar en esta noche. Así que vamos a compartir, vamos a buscar en la Escritura y a escudriñar un poquito. El tema de hoy es la obediencia a Dios. Saben que el tema de la obediencia es un tema que aparentemente uno dice, pero es fácil, no es difícil este tema para un cristiano. Los papás sabemos lo que significa lograr obediencia en los hijos, ¿o no? Creo que todos pasamos por eso, que a medida que el niño va creciendo, se hace más difícil la obediencia. Quizás cuando es más pequeñito, confía mucho en el papá y la mamá y obedece lo que le dicen. Pero cuando va creciendo, se va independizando y ya le cuesta obedecer. Y cuando llega a la adolescencia, mucho más. Por eso los papás dicen, mi hijo está rebelde. Y cuando ya es joven, mucho más. Ya directamente como que tienen vergüenza y dice, ¿cómo voy a obedecer yo? Porque eso representa que soy débil. Y más los varoncitos, ¿no? Bien, en lo espiritual es igual. Cuando recién venimos al camino de Jesús, quizás nos fue más fácil obedecerle a Dios, pero a medida que crecemos espiritualmente, se complican a veces un poquito las cosas. Entonces vamos a escudriñar a través de la palabra qué dice la Biblia con respecto a la obediencia. Hay consecuencias, hay recompensas y hay bendiciones. No voy a poder transmitir todo el mensaje en este miércoles. Lo vamos a hacer, si Dios así lo permite, en 2 miércoles. Porque es una enseñanza que es profunda, aún así no vamos a alcanzar a terminar. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está escrita en un principio, que es la obediencia a Dios. Todo lo que ya venimos leyendo la Escritura, hemos visto que lo que siempre lo enojó a Dios fue la desobediencia de su pueblo. Y Dios siempre tuvo amor por su pueblo a pesar de la desobediencia, pero trajo disciplina, consecuencias, ira de Dios por causa de la desobediencia. Todo cristiano está llamado a la obediencia. No puede haber un cristiano si no tiene su vida fundamentada en un principio que es la obediencia a Dios. Porque lo contrario a Dios, a la obediencia, es la rebeldía. Y ese es un principio ¿de quién? De Satanás. Cuando se rebeló allá en el Génesis, Adán y Eva se rebelaron, influenciados por Satanás, porque ese era el espíritu de él. Entonces, conociendo ya la importancia, el valor, lo valioso que es para Dios la obediencia, yo quiero leerles primero Deuteronomio 11. Vamos a ir a Deuteronomio 11. Vamos a empezar por ahí porque
quiero mostrarle cómo Dios ya desde un comienzo dice en el capítulo 11, versículo 26 al 28. Dice así la Escritura: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dos caminos pone el Señor: camino de bendición y camino de maldición. No hay otro camino. En el 27 dice así: la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. El camino de bendición dice si oímos la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es también ponerla por obra, porque ya lo estamos viendo a lo largo de la Escritura, que si no ponemos por obra es letra muerta nada más. Entonces, seguimos en el 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dos caminos mostró Dios a su pueblo cuando Él estaba en ese proceso de formar a su pueblo. El pueblo de Dios tiene dos caminos: de bendición o de maldición. El camino de bendición es el camino de obediencia y el de maldición de desobediencia. Qué simple y fácil que está en esto para entenderlo. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Acompáñenme al Nuevo Testamento. Mateos. Y acá vamos a leer lo que dice Jesús. Jesús le habla cuando está dando el Sermón del Monte, formando los discípulos. En el capítulo 7, versículo 24, les va a hablar también del cristiano obediente y el cristiano desobediente. Así que vamos a poner atención a esta palabra. Los dos cimientos, dice la Escritura. También está en Lucas 6:46, versículo 46, que ya vamos a hablar de cómo Lucas lo presenta agregando otro versículo más. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien, hasta allí me detengo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿qué está hablando? Del cristiano obediente, del creyente obediente. ¿Con qué compara al creyente, al cristiano que es obediente? A un hombre prudente. ¿Qué será el hombre prudente? La palabra prudencia implica, es muy amplio el concepto de prudencia. Si usted lo busca en un diccionario o dentro del concepto bíblico, la prudencia es aquella persona que hace las cosas con todo cuidado, que medita, reflexiona, hace cálculo, ve si le conviene, no le conviene en cuanto a las consecuencias que puede tener. En lo espiritual, nosotros le agregamos un término que quizás la gente natural no lo usa, que es el discernimiento. El cristiano que puede discernir, el cristiano que es justo, ese es prudente. Y fíjense que tan clarito que Jesús dice, el que es obediente es un hombre prudente.
¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la roca. Quiere decir que los cimientos para edificar y construir que esa persona prudente hizo es algo sólido. Si nosotros vamos a una construcción natural, sabemos que un ingeniero, arquitecto o el maestro mayor de obra que construye, sabe que lo más importante es el cimiento que va a poner para construir. El Señor ha usado una comparación muy práctica, cotidiana. Nosotros vimos muchas veces en los medios que dicen se estaban haciendo un edificio de tantos pisos o un puente y se cayó. ¿Vieron? Y yo muchas veces me pregunté, pero ¿quién será el ingeniero que no hizo bien los cálculos? Porque es una tragedia que después que esté el edificio de muchos pisos se desmorona y se caiga. Miren lo riesgoso que es no tener un buen fundamento. ¿Cómo no va a ser esto más en la vida del cristiano? Por eso Jesús compara, dice, vienen lluvia, ríos, viento, golpearon contra aquella casa, pero no cae. Saben, el domingo Ezequiel predicó sobre las turbulencias. Las turbulencias son los avatares de la vida, ¿no es cierto?, que pueden venir en cualquier momento, que pueden ser desde lluvia, como dice acá, viento, pero cosas más fuertes como son los tsunamis, que pueden destruir. Vieron, ya todos vemos lo que es un tsunami. En la vida del cristiano es igual, por eso el Señor compara. Cuando vienen todos los momentos difíciles en la vida, desde la salud, la economía, problemas familiares, lo que fuere, si ese cristiano no es una persona que edificó su vida espiritual sobre la obediencia a Cristo, cae. Por eso dice, cayó la casa. Qué importante que es esto para un cristiano, para tener en cuenta. ¿Cómo estoy edificando yo mi vida? ¿Estoy siendo obediente? Porque ya vamos a ver el concepto de obediencia y las clases de obediencia. Porque nosotros decimos, pero sí, yo acepté a Jesús, yo creo, vengo a la iglesia los domingos, me congrego, vengo a orar. Pero ¿es eso la obediencia? Ahora la vamos a buscar en la Escritura. Sigamos un poquito más abajo. ¿Quién es el hombre desobediente? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Allí tenemos las dos clases de creyente. El creyente prudente y el creyente insensato. Jesús le llama insensato, que no tiene sensatez, que es un necio, diría, porque la Biblia también dice la palabra necio, ¿no es cierto? Que cuando vienen al no construir su vida sobre la roca que es Jesucristo, en obediencia a la palabra de Dios, cuando suceden las cosas difíciles, enseguida se desmorona. Es el cristiano que usted escucha que dice, ay, no tengo ganas de seguir, ya no ora, anda mal en la casa, desanimado, con un montón de problemas económicos, en el trabajo, con la esposa, con los hijos. Sintetizando, la prudencia de aquel cristiano que fundamenta su vida espiritual sobre la roca, crea fortaleza. Fíjense que la obediencia a Dios genera fortaleza. Por eso Jesús compara que esa casa no se va a caer ni se va a desmoronar así nomás. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza que está fundamentada ¿en qué?
solamente en la obediencia a Dios. Fíjense que ahí lo dice. El que oye estas palabras y las cumple, las hace, las pone por obra. Qué hermoso que es escuchar y conocer lo que dice el Señor en su palabra. Nos edifica, porque muchas veces tenemos conceptos preconcebidos de ideas o fundamentos humanos nada más, que creemos que todo pasa por aceptar a Jesús y decir sí, yo lo recibo, yo creo en Él y nada más. Pero acá Jesús lo aclara muy bien. Dice que hay una fortaleza en el creyente obediente a Dios. Y el que no es obediente, el que es insensato, ¿qué genera? Debilidad, destrucción. Creo que es clarito, ¿no? El mensaje que el Señor nos quiere decir. Camino de bendición, camino de maldición. Camino de obediencia o desobediencia. ¿Cómo construimos nosotros nuestra vida espiritual? Vamos a ir a Lucas, porque Lucas le agrega algo que no lo dice Mateo. Lucas 6, 46, también habla de los dos cimientos. Pero los evangelistas a veces le agregan una palabra. 6:46. El Señor Jesús les dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Más claro que eso es imposible. ¿Por qué me dicen Señor? Muchas veces nosotros quedamos ahí nada más. Decimos sí, Jesús es mi Señor. Yo escuché siempre de personas de muchos años que le dicen Él es mi Diosito. Yo no me aparto de mi Diosito, no lo quiero dejar. Yo encontraba gente en la calle que hacía meses que no iban a la iglesia, que yo sabía que andaban desviados en su vida espiritual, y yo les decía, ¿no? Los encontraba y uno les habla y le dice, no, yo a mi Diosito no lo dejo. Miren, un Dios grande, todopoderoso, soberano, lo llevan a decir mi Diosito. Nunca me gustó ese término, que perdonen los que lo dicen, pero es llevarlo al Dios todopoderoso a una miniatura, como uno le dice a un chiquitito, ¿no? Que no tiene poder de nada. El Señor acá les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí relata lo mismo que dice Mateo, los dos cimientos. O sea que el Señor acá ya le agrega, no todo el que me dice Señor, Señor, es verdaderamente aquel creyente obediente a Dios. Y nosotros sabemos que el Señor no le agrada a los tibios, la Biblia lo dice. Por eso Dios dice hay un camino de bendición y un camino de maldición. Ustedes eligen qué camino quieren seguir. Vamos a seguir un poquitito más porque quiero hablarle de lo valioso que es para Dios. Vamos a ir a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Creo que todos conocen la historia de Saúl. Es preciosa la historia de Saúl, cómo Samuel lo unge por disposición de Dios como rey y le da la misión que tiene que hacer. Él tenía que enfrentarlo a Amalek, que era un rey
que estaba en guerra, digamos, con el pueblo de Israel, y el Señor le había dado la orden de que tenía, quizás a algunos les puede resultar muy duro esto, porque dice, ¿cómo Dios puede decir que mate a todos, aún los niños, mujeres? Todo tenía que matar, no tenía que quedar nada. Y muchas veces nosotros, como vemos las cosas desde la óptica humana, obedecemos lo que nos parece que está bien, pero no lo que nos parece que no está bien. Entonces empezamos a considerar cuáles son los oponentes más grandes que tiene el hombre para obedecer. Es su razón, la conciencia. Empieza a razonar, ¿cómo tengo que obedecer esto? ¿Cómo puede ser que tenga que dejar esto, esta amistad? ¿Cómo voy a dejar esta situación si no estoy haciendo nada malo? ¿Vio? Empieza uno a razonar. ¿Qué cosas puedo obedecer y qué cosas no puedo obedecer? Y Saúl hizo eso. Atacó al rey, y dice la Escritura que él tomó todo el botín que el Señor le había dicho, y lo tenían que hacer cada vez que iban a una guerra. Pero lo dejó vivo a Amalek. Y saben que como vieron que era bueno, los animales gordos, serían hermosos lo que tenía la hacienda, las cosas, como creo que nos ocurriría todo decir, ay, pero esto tan bueno, ¿cómo voy a destruir esto? Y dijo, no, estos animales engordados y todo, los llevamos para ofrendarlo al Señor. Muchas veces nosotros actuamos diciendo, pero si esto es bueno para Dios, yo puedo hacer esto, lo estoy haciendo para Él. Yo siempre cuento un testimonio mío, que ahora le doy gracias a Dios que Él me dio la sabiduría, el discernimiento, porque era en ese tiempo en que uno va en camino creciendo y no tiene todavía mucha luz y madurez en la palabra. Pero me pedían que sirviera en esto a Dios, que era bueno el servicio y lo tenemos que hacer, pero en ese momento me exigían en oposición a la voluntad de mi esposo. Y una vez me dijo mi autoridad, mi líder, no sé cuándo usted va a obedecer a Dios antes que obedecer a su esposo. Y mi esposo no quería porque yo tenía hijos niños, trabajaba en la docencia, ya servía en otras cosas al Señor. Entonces yo le contesté, justamente no lo quiero hacer por obediencia a Dios, porque Dios me dice a mí que yo me debo sujetar a mi esposo. ¿De qué sentido y qué valor tiene que yo me oponga, me pelee con mi esposo, me enemiste y que anda en malas relaciones por ir a hacer un servicio a Dios? Eso nos pasa a nosotros, y eso es lo que quiso hacer Saúl. Saúl dijo, ¿cómo voy a matar a estos animales que son buenos, tan engordados, tan seleccionados? Lo vamos a usar para hacer ofrenda a Dios, holocausto que se hacía en ese tiempo, sacrificio. ¿Qué dice el Señor? La Biblia dice que por su desobediencia lo desechó. Lo desechó. Dios no perdona. En ese tiempo el Señor, cuando le da una misión tan importante como la que él tenía, entonces Samuel, como él era el profeta, Dios le habla a través de Samuel, y en el versículo 22 Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué preciosa esta palabra. Ciertamente, el obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios que nosotros hagamos. Muchas veces yo lo voy a llevar, por eso le dije que era un poco para mí difícil transmitir este mensaje, y estoy tratando de darle lo que Dios dice en su palabra, sin irme mucho en mis opiniones. Nosotros hacemos esfuerzos que son buenos, lo tenemos que hacer a todos los esfuerzos por el Señor, como levantarme de madrugada, orar, que siempre lo hacíamos desde que mis hijos eran chicos, orar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero saben, pasado un tiempo, yo pude ver en el grupo de hermanos que eso no dio buen fruto. Todos los ayunos, los esfuerzos, las caminatas, las cosas que se hacían de días, 7 días, 21 días, madrugar, todo no dio fruto. Quedaron a mitad de camino. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor en su palabra, el obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros como creyentes, porque son herramientas para nuestra preparación espiritual. Ayunar, levantarnos a orar, hacer todo lo que el Señor nos pide, pero no dejar de lado la obediencia. La obediencia, que ya vamos a ver, tiene sus costos. La obediencia tiene sus costos, mis amados. Dice acá la Biblia en el versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión, quiere decir la desobediencia, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo que es esto. Quizás nosotros podemos decir, pero ¿qué Dios es ese que no le perdonó un error? Yo te desecho, le dijo, porque no le obedeció a lo que Él le había dicho. Hay muchas clases, hay obediencias, que eso lo vamos a ver el próximo miércoles, para nuestra vida cotidiana, que es la obediencia a la palabra. El Señor dice cómo tenemos que ser íntegros. ¿Dice así o no? Dice la palabra que tenemos que ser íntegros, rectos, justos. Si encuentro acá la palabra en el Salmo 101, esta mañana lo estaba leyendo, me encantó. Dice 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Qué palabra, ¿no? Salmo 101. El Señor lo dice, lo primero es la rectitud. Cuando estamos, por eso dice, en mi casa, cuando uno está sola, en los pensamientos, en las cosas que hacemos, cuando nadie nos ve, el Señor está mirando nuestro corazón. La fidelidad a Dios en la integridad es lo primero, la obediencia. Y muchas veces la situación del mundo económica y muchas cosas nos lleva a desviarnos y a parecer que no está mal. Por ejemplo, yo veo hoy, he visto un caso de
de personas que eran creyentes y que se congregaban, aparecían bien, pero después se metieron en la política. ¿Y qué los llevó a desviarse, a aceptar cosas del mundo que no agradan a Dios? Justamente por la necesidad, porque no están fundamentando su vida espiritual sobre la roca. ¿Qué otra cosa? La obediencia como esposo con la esposa. Dice, la esposa se tiene que sujetar. Por eso les di yo el testimonio mío. Cómo fui aprendiendo en la medida que iba creciendo espiritualmente. Porque la obediencia, dice en el libro de los Hechos, cuando eran perseguidos los apóstoles y lo obligaban a que no prediquen la palabra, Pedro le dijo, para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué dice su palabra? Amén. Tan medio. No nos asustemos, gracias al Señor que Él nos da la palabra para poder escudriñarla y fundamentar nuestra vida, ¿no? Amén. Ya quiero ir terminando porque vamos a ver el próximo miércoles ¿qué consecuencias trae la obediencia? Nosotros hemos aprendido, y yo también, y siempre lo decimos, la obediencia trae bendición, ¿sí? Y una vez escuché hace poquito a alguien, un pariente era, no sé quién era en estos momentos, pero una pariente que dijo, Dios dice en la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. Entonces yo reaccioné enseguida, le dije, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Que si yo me ayudo, Él me va a ayudar. Y se quedó sorprendida. Yo le dije, nunca dice eso el Señor en su palabra. ¿Saben por qué? Porque nosotros escuchamos frases humanas y creemos que eso está en la Biblia. Entonces yo, analizando, dije, la obediencia trae bendición. Deuteronomio 28 les dice, si ustedes lo leen, cuáles son las bendiciones que vienen para el que es obediente, ¿sí? Pero si usted va al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por obedecer a Dios, sufrió hambre, azote, prisiones, cárceles. ¿Fue así o no? Los apóstoles perseguidos, golpeados. Jesús dice en hebreo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces yo dije, ¿cómo es esto? Por eso este tema me tocaba en mi corazón y quería escudriñarlo mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Porque si la obediencia solo trae bendición, entonces, ¿dónde están los apóstoles? Cuando el Señor le dijo al joven rico, todos conocen la parábola, ¿no es cierto?, que tenía que entregar todo lo que tenía, que era lo último, todo lo demás él lo hacía, pero le pidió algo más, que era que entregue toda su riqueza, y la Escritura dice que el rico se fue triste porque no lo pudo hacer. Ustedes ven que allí él venía siendo obediente, pero cuando le tocó ser obediente en algo que lo afectaba profundamente a su economía, a sus bienes, a lo que él tenía, lo consideró, lo pesó y dijo no, y se fue triste, dice, no pudo hacerlo. La obediencia a Dios tiene su recompensa. La Biblia lo dice, eso vamos a ver el otro miércoles. La recompensa que trae, eso es lo que dice Deuteronomio. Pero la bendición tiene sus costos. Un costo muy alto, la obediencia. Jesús pagó ese precio.
Él pagó ese precio. Los apóstoles pagaron ese precio. Esteban pagó ese precio. Abraham, ¿por qué dice que fue considerado justo? Porque la obediencia de él fue rotunda. El Señor le dijo: entrégame a tu hijo y yo lo doy. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces quizás el Señor nos ha pedido que dejemos amistades, que dejemos costumbres, hábitos? O quizás nos habló, nos dijo: eso no es para vos, no es el tiempo de este viaje, no es el tiempo que compres, que vendas, no es el tiempo, o no es esa el varón para tu vida, no es esa la mujer para tu vida. Muchas consecuencias vienen, no porque sino vienen de nuestros errores, por nuestra desobediencia. Pero el obedecer a Dios trae recompensas preciosas para nuestras vidas, para la vida cotidiana. ¿Cuál recompensa de tener un matrimonio hermoso, hijos bien disciplinados, obedientes? Porque la obediencia pasa primero por nosotros. El otro miércoles vamos a hablar de eso, cómo lograr que los niños, los hijos obedezcan. Y después está la obediencia en el servicio, que es pagar precio. Si el Señor te está llamando al servicio, hay que tomar la decisión, porque la fe va unida a la obediencia. Cuando el Señor lo llamó a Pedro, Él no dijo: voy a pensar primero, sígueme y dejo todo. A cada uno de ellos le dijo: sígueme, y dejaron todo, lo siguieron. Eso es obediencia. Entonces, quedamos aquí y que el Señor nos ayude a poder llevar una vida de obediencia a su palabra. Cuando escuchamos su palabra, de poner por obra lo que el Señor dice. Entonces es importante que nosotros leamos la Escritura, prestemos atención a las enseñanzas y la ponemos por obra y la aplicamos. Y vamos a tener la recompensa y la bendición de parte de Dios. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Cerramos este tiempo. Allí como estamos, y a los que están del otro lado, si alguien está viendo, escuchando, tiene hoy la oportunidad en esta noche de elegir el camino de bendición y no el de maldición, porque el camino de maldición nunca va a llevar a nada bueno. Tenemos que elegir el camino de bendición, porque ese es puerto seguro, meta segura. Amén. Bendito Dios, te alabamos en esta noche, te bendecimos, Señor, te honramos, Padre, porque eres un Dios justo, eres un Dios poderoso y eres un Dios misericordioso. Tú nos traes palabras, Señor, para enseñarnos, para que nosotros podamos tomar la decisión. ¿Qué camino elegimos? ¿Qué camino elegimos? Seguirte a ti, escuchar tu palabra, ponerla por obra. Señor, que todos los que han escuchado tu palabra puedan detenerse en su camino y meditar en este tiempo. ¿Cómo estoy construyendo mi vida espiritual? La estoy construyendo en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, porque tu palabra dice que tú perdonas los pecados de ignorancia, los pecados de omisión. Perdónanos porque hicimos las cosas porque no conocíamos verdaderamente, Señor. Queremos elegir este camino que es el de la obediencia a ti, Señor. Ser prudentes en todo lo que hacemos. Tu palabra dice que tenemos que ser astutos como la serpiente, porque la astucia es una prudencia. Tú has puesto de ejemplo un animal que para nosotros significa
o simboliza a Satanás, pero tú lo has puesto para mostrarnos que la prudencia es estar dispuesto, atentos, no lanzarnos, Señor, a hacer las cosas por emociones nada más, sino considerarlo antes de edificar. Queremos edificar sobre la roca nuestras vidas, Padre. Ser obediente a tu palabra, pagar el precio por obedecerte a ti como lo hicieron nuestros antecesores. Oh, tantos entregaron su vida, Señor. Cada uno de ellos entregó su vida por la obediencia a ti, Señor. Por eso en esta noche yo te pido que tú nos ayudes en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo de muchas presiones de la sociedad, la economía, la salud, que quizás nos pueden desviar, Señor. Pero que tu Espíritu Santo sea nuestra guía de cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra allí del otro lado, Señor. Y que han dispuesto su corazón para entender y para seguirte a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria, la honra y el honor, recíbelo en esta noche, Señor. Amén y amén. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor allí donde está? Oramos por nuestra ofrenda. ¿Sí?